Ser podcast. Suena la sintonía de Un país desde un lugar, una sección con la que todos los martes del verano vamos a buscar aprender y sobre todo describir la realidad de este país a partir de un lugar o a partir de un objeto, junto a Kiko Llaneras, que es nuestro buscador de estadísticas. Hola Kiko, buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy queremos que nos cuenten historias a partir de un sofá. ¿Qué cosas hacen? ¿Cuánto tiempo pasan en el sofá? ¿Podemos describirnos como país a partir de este mueble? ¿Con quién lo comparten? ¿Se resisten a cambiar su viejo sofá por uno más cómodo y sofisticado? ¿En qué lado se sientan? Tal vez usted sea de los que duermen en el sofá a pierna suelta, prefieren hacer la siesta en el sofá porque hacerla en la cama ya es otra cosa. ¿Se imaginan la vida sin sofá? Hoy, en el 900-100-800, queremos que nos cuenten historias de sofás. Así que vamos a elegir sitio y a ponernos cómodos. Penny, estás en mi sitio. Siéntate a mi lado. No, yo me siento ahí. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ya empezamos. En invierno ese sitio está lo bastante cerca del radiador para tener calor, pero no lo bastante para causar transpiración. En verano está en el punto perfecto de la corriente creada al abrir ventanas ahí y ahí. El televisor está en un ángulo que no es ni directo, desalentando la conversación, ni tan amplio que cause un tirón de cuello. Podría seguir, pero... ¿Quieres que me quite? Bueno, Siéntate en otro sitio. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool. Pascual Donate, buenos días. Buenos días. Oye, Pascual, ¿dónde estás sentado ahora mismo? Mira, más que sentado estoy tumbado, literalmente. En un cheslón de 3 metros, un cheslón azul, 3 plazas, tiene un sistema deslizante, un cabezal italiano además que se desliza. O sea, esto es la gloria, esto es como estar en una nube además que está de rebajas, a 1.900 euros, antes valía 2.300. Estoy maravillosamente bien, fíjate que me he venido a una tienda en la calle Alcalá, a La Nube Sofás, una tienda muy cerquita de la Plaza de Toros de las Ventas, para ver qué muestreo tienen aquí. Aquí hay más de 60 sofás, pero me he tumbado en el primero, sastre, y te juro que es que no me quiero mover de aquí. Tienen además hilo musical de fondo. Vamos, que estás a punto de echarte la primera cabezada. Vamos, del estoy día. a punto de dormir, sí, pero tengo aquí a Rodrigo Mayo, que es el gerente de La Nube Sofás, tienda que lleva aquí abierta desde el año 1963. Es ya la tercera generación de la familia que se dedica a este mundo de los sofás, y me dice: no, Pascual, venga, tienes que hacer un esfuerzo, que te voy a enseñar los Ferraris de los sofás. Así que te está escuchando aquí porque yo espero no dormirme, sastre. Tú me avisas, ¿vale? Por si la acaso. cuenta que te trae, Pascual, no te vas a dormir, ya verás. Hola Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal, sastre, Kiko? Buenos días. Bueno, oye, ¿cómo es la venta de sofá? La primera pregunta que le haces tú, fíjate, no te voy a preguntar qué te hace el cliente cuando quiere un sofá, sino la que le haces tú al cliente para saber qué sofá necesita, ¿cuál es? Bueno, pues lo más importante, y casi según ponen un pie en la tienda, es qué medida tiene usted, de qué medida quiere su sofá, o cuáles son las medidas de su salón y cuánto espacio quiere ocupar. Eso sería lo más importante. Esta mañana, Rodrigo, vamos a intentar describir este país a partir de, ahora nos dirá Kiko qué datos podemos saber de un sofá, a partir del sofá. ¿Qué sabes tú de la gente? ¿Qué información te da un cliente por el sofá que tiene, por el sofá que quiere, por el que aspira a comprar? Pues muchas cosas. El sofá que pide cada uno es muy indicativo de su forma de vida, por ejemplo, de los miembros de su unidad familiar, si vive solo o si es una familia numerosa, y del trote que va a tener el sofá, niños pequeños, mascotas, etcétera. También del uso, ¿no? Si es más para sentarse, más para tumbarse. O sea que con un par de preguntas puedes saber mucho de ellos. Kiko, ¿qué cuenta estadística en la mano un sofá de un país? Pues vamos a tener datos de muchas cosas. Tenemos datos de cuánta gente cena en el sofá, que son estos hábitos de los que hablamos, ¿no? Hay gente que a lo mejor le parece una barbaridad cenar en su sofá, y otra gente que le encanta, cambia mucho por países. Tenemos datos de cuánto tiempo pasamos mirando la tele. Y me he dado cuenta, rescatando todo, una de las cosas que me ha llamado la atención es que probablemente abusamos un poco del sofá, echamos un montón de horas en el sofá, y lo pensaba también estos días pensando en yo tengo una hija de 2 años. Ajá. Y digo, mi hija no usa no usa sofá, que es como, para mí es como una inherente, pero ellos
primero está todo el día danzando por ahí, ¿no? Ya tiene una energía brutal y no se sienta en el sofá. Pues segundo, si se tiene que sentar en el suelo, no le resulta incómodo, ¿no? Se sienta ahí, está perfectamente cómoda en el suelo, a mí me parece también una barbaridad. Y luego si está como ya muy cansada y realmente quiere descansar, pues la cojo yo en brazos y la llevo por ahí, ¿no? Pero digamos, la paradoja de la vida sin sofá me ha sorprendido esta semana. Rodrigo, ¿de qué rango de precios estamos hablando? ¿De lo más barato a lo más caro que tengas? Bueno, el sofá más sencillito pues podría costar 600 o 700 euros, y luego ya hay sofás muy sofisticados con mecanismos relax eléctricos, con deslizantes, etcétera, o grandes rinconeras para grandes espacios, pues que pueden ser ya pues 4.000, 5.000 euros según, también con... ¿5.000 euros un sofá? Sí, ya con piel auténtica de vacuno, con dobles motores, o sea, puede llegar el nivel de sofisticación puede ser importante, claro. Oye, ¿y cómo cambia y con qué velocidad la moda de los sofás? ¿Es igual que la moda de la ropa? Pues aquí el punto de inflexión más importante fue la pandemia para nosotros, ¿no? Fue cuando toda España nos dimos cuenta de que teníamos un sofá viejo. A partir de ahí cambió un poco la moda, porque si antes lo que queríamos era un sofá bonito y no le dábamos tanta importancia, pues estábamos todo el día en el trabajo, no existía el teletrabajo como tal, como lo entendemos ahora. Y ya pues la gente fue más a estar cómoda o muy cómoda en su sofá, cómoda de verdad, no de estar 5 minutos ahí. Esta mañana les estamos preguntando, les pedimos su ayuda en el 900-100-800 para que entre todos compongamos la foto de España a partir de sus sofás. Ha llamado Carmina desde Murcia. Carmina, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Encantada de hablar con vosotros. Lo mismo digo, Carmina, cuéntame cuál es la historia que usted tiene asociada a un sofá. Pues la historia es que yo he trabajado 49 años en unos grandes almacenes. Entonces he pasado por distintos departamentos. Uno de ellos pues fue la postventa, nos dedicamos al envío de los que vamos detrás de la venta. Ajá. Entonces pues le mandamos un sofá a una señora, la cual las hijas querían darle una sorpresa y se la llevaron a la playa en el verano para cuando ella viniese se encontrara el sofá cambiado. Bueno, pues vino la señora y la señora por lo visto no paraba de llorar y de llorar, yo quiero mi sofá, yo quiero mi sofá, yo quiero mi sofá. Y ya pues las hijas cuando vieron el tema nos llamaron que dónde estaba el sofá, que querían recuperar el sofá viejo, porque lo que hacíamos nosotros era llevarle el sofá nuevo y sin cargo le recogíamos el viejo y lo llevábamos a un vertedero para los traperos. Y claro, cuando me llamaron las hijas que querían dónde estaba el sofá de la madre, pues le dijimos, pues lo hemos recogido sin costo porque nosotros lo llevamos al vertedero. Uh-huh. Pues mire, nosotros queremos recuperarlo. Pues mire, es imposible. De todas formas, vamos a intentarlo. Mandamos a los repartidores al vertedero y el sofá estaba ya destrozado. ¿Qué ocurría con esta historia? Porque la señora guardaba su pensión en el sofá. ¡No me diga, Carmina! Sí, señor, José Luis Sastre. Esto es verídico lo que le estoy contando. Toda la pensión la guardaban y las hijas eran sabedoras de lo que le estoy contando. Y nada, no se pudo recuperar. Y la señora, pues al borde de un infarto, la señora ya mayor y lloraba, claro, cuando ya las hijas pudieron sacarle el por qué quería la madre el sofá. Porque estoy guardando ahí la pensión, no la metí al banco ni nada, guardaba ahí. O sea, ellas le quieren dar la sorpresa, se la llevan unos días fuera, cuando vuelven, mira mamá, te hemos comprado este sofá, y la madre empieza a pedir el sofá viejo porque ahí estaban todos sus ahorros. Correcto, yo quiero mi sofá, y ya cuando la hija, pero ¿qué pasa? Que el sofá mamá te lo hemos cambiado por mejor, o sea, llevarnos a la playa pues julio y agosto, cuando la señora regresó, pues en septiembre nos llamaron que dónde está el sofá viejo. Pues mire ustedes, nosotros recogemos, así se hacía y se seguirá haciendo, sin costo alguno, se hacía la recogida, se entregaba el nuevo, se recogía el viejo, se llevaba al vertedero y los traperos se hacían a cargo de ello, que fueron los que se harían a cargo del dinero, por supuesto, porque cuando nosotros llegamos, nuestros repartidores llegaron, el sofá estaba totalmente destrozado, desguazado. Y ya no se pudo recuperar. Y esa es la historia del sofá que yo le puedo contar. Pues es una muy buena historia, no para la señora, pero para escucharla es una muy buena historia. Carmina, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su programa. Adiós. Me llama la atención lo del sofá, porque una cosa que el sofá con secreto, porque una cosa que me he encontrado es varios casos de gente que compra un sofá de segunda mano y un día como que se mueve allí y encuentra como... Y hay algo dentro. Hay algo dentro.
y encuentran cosas, y una de las cosas recurrentes es dinero. O sea, hay bastantes casos de gente que se ha encontrado dinero en un sofá de segunda mano. El dicho dice lo del dinero en el colchón, pero a lo mejor donde lo guardamos de verdad es en el sofá. ¿Cuál es su historia? En el 900, 100, 800, hoy España, a partir del sitio preferido de la casa, por lo menos para la mayoría, para sentarse. Hoy un país desde un lugar, les hablamos desde un sofá. Bueno, eso Pascual, que se ha ido a una tienda de sofás de la calle Alcalá para arrellanarse bien en un sofá, pero aquí Kiko y yo pues estamos en estas sillas, no son incómodas, pero claro, esto no es un sofá, y compartiendo con ustedes historias como la que ahora nos ha contado Carmina, aquellas hijas que le quisieron hacer el detalle a su madre de cambiar el sofá y su madre, pues, en fin, entró en pánico porque las hijas no sabían que los ahorros, que su pensión, la pensión de su madre, estaba guardada en ese sofá, y luego ya fue demasiado tarde. En el 900, 100, 800, historias como estas, historias de sofás con quien no le apetece en absoluto compartirlo, se le sube el gato al sofá, la manta del sofá, en fin, todas las historias que tengan que ver con un mueble que tiene también, Kiko ya saben, es especialista en sacar datos y números de lo que sea. También tienen estadísticas los sofás. Todo tiene. Bueno, la primera sorpresa, yo creo, mucha gente se sorprende que el sofá es un invento bastante reciente. O sea, la popularización del sofá es una cosa que tiene unos pocos cientos de años, pero no es algo que ha estado siempre con nosotros. Esto lo cuenta Bill Bryson en un libro muy interesante que se llama En casa, y pone el ejemplo de... Bueno, viene a decir que la idea del confort, o sea, esta idea de como estar a gusto, que incluso la palabra es reciente. O sea, que la gente no ambicionaba, o sea, a la casa te metías para refugiarte de peligros y de la lluvia y de la humedad, pero no como para estar muy, muy a gusto, ¿no? Y pone el ejemplo de los castillos, que yo creo que es bastante ilustrativo, porque cuando has visto algún castillo, es verdad que tampoco, siendo como las mejores casas donde vivía la nobleza, tampoco es espectacular, ¿no? Es como unas corrientes de aire brutales, muy pocas habitaciones las podían calentar. No era un sitio para estar. Bueno, era lo mejor que podías estar, pero luego más eso, la privacidad no existía, la gente dormía todo en un mundo sitio. Entonces, bueno, creo que una de las reflexiones es la nobleza del pasado alucinaría con vivir en nuestras casas, ¿no? Pero bueno, yendo a datos, el que más gracia me ha hecho es esta estadística, y además es un estudio, porque hay muchos estudios como muy malos, pero es un buen estudio, de cuánta gente cena en el sofá. A ver. Hechos en muchos países. Abramos ese melón. Vamos a abrir el melón. Pues, que yo creo que además hay más gente que le parece muy mal cenar en el sofá, entonces por eso es más gracioso, ¿no? Pero yo creo que esto es como lo de la pizza, la piña en la pizza, y que hay diferentes escuelas. Y también hay días de la semana. Porque, por ejemplo, yo el viernes... Cenas en el sofá. Ceno en el sofá. En mi casa se cena bastante en el sofá. Pero bueno, estamos en la minoría en realidad. En España, más o menos 1 de cada 6 personas cena en el sofá. Y luego hay como un 7% de gente que cena en el escritorio. Quiero pensar que son como adolescentes que huyen de la familia, y alguna gente que cena en la cama, pero bueno, pero el 17% cenamos en el sofá. Pero luego los datos por países son brutales, porque eso, Estados Unidos o Reino Unido, entre el 30 y el 40%, casi la mayoría de la gente cena en el sofá. Se dispara ahí la estadística. Pero por ejemplo, si vas a Italia, apenas el 3% de los encuestados dicen que cenan en el sofá, entonces claramente les debe extrañar cuando los italianos vienen a decir, oye, gente, ¿por qué cenáis en el sofá? ¿Por qué cenáis en el sofá? Entonces, la verdad me ha parecido como una de esas cosas que te sorprendes cuando viajas. Y hay otra estadística que podemos hacer a partir del sofá, y es la de horas que echamos en el sofá viendo la tele. Es verdad que la tele ha cambiado mucho, ya no vemos la tele convencional, digamos, sino que vemos también pues, las plataformas, la tele en la carta. ¿Cuántas horas pasamos sentados en el sofá viendo la tele? Pues tele convencional, unas 3 horas por persona. Que esto es menos. Pero es menos. Muchísimo. Es muchísimo. Lo brutal es que eran 4 horas hace apenas 10 años de tele convencional. Luego hay que sumar casi otra horita más de tele, de la de jugar a juegos o streaming y tal. Pero hay 2 cosas que me llamaban la atención. Lo primero, el abandono de la tele convencional, la del salón, por parte de los jóvenes. Sí. En España apenas el 30%, es decir, ya son la minoría, los menores, jóvenes de 15-20 años, que ven la televisión a diario. O sea, este hábito de ver la tele cada día, la mayoría de los jóvenes ya no lo tienen. Y luego el segundo dato es que casi todos, en torno al, depende de la estadística, al 60, al 80% de la gente, mientras vemos la tele, hacemos otra cosa. Sí. Que es mirar el móvil. Exacto. Es una cosa que a mí sí que me llama cada vez más la atención, de cómo nosotros, iba a decir los más jóvenes, pero es que en realidad nosotros también lo hacemos. Es decir, ya con esta cosa del el déficit de atención, o que no sabemos estar haciendo una cosa solo y entregándonos a esa cosa, tú puedes estar viendo una película
y ves que hay mucha gente cada vez, y nosotros mismos, que te da el impulso de voy a mirar el móvil o voy a hacer cualquier otra cosa. Es una fuente hay unos hilos buenísimos de peleas en los cines. Porque en tu casa, bueno, al final, pero lo de encender el móvil en el cine, me encontré un hilo en Reddit hace no mucho de las luchas generacionales, Claro. de los conflictos que se generan porque siguen ese hábito en el cine y en el cine se ilumina y de la gente que saca el móvil en el cine para hacer una foto. Entiendo que voy a poner en Instagram o Ya, donde que sea, estoy de aquí, aquí ¿no? viendo el Ya. tal. Nuevos Alejandro conflictos. Vázquez es el tataranieto del fundador de la empresa Vázquez Muebles y Atrechos, que desde el siglo XIX lleva alquilando material para decoradas de ópera, de teatro, de cine y de televisión. Tiene, ahora lo vamos a comprobar, muchos sofás de hace mucho tiempo a su disposición. Alejandro, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿Cómo estáis? ¿cuántos sofás tenéis en el almacén? Bueno, pues podemos tener como unos 200, entre 200 y 300 sofás. ¿200 sofás de qué También, épocas? sí. ¿De qué estilos? De cualquier estilo, desde triclinios romanos hasta actualmente. ¿Y son sofás que cómo llegan ahí? Es decir, son sofás que se han utilizado, que se van a utilizar en alguna función, sea de cine, de teatro, de ópera, ¿no? Sí, nosotros alquilamos sobre todo para obras de teatro, televisión o sobre todo para películas y series actualmente. Y la llegada de los sofás, pues algunos se han construido aquí, porque hace tiempo los talleres construíamos todos los materiales que se llevaban para las óperas o para los teatros, porque eran materiales muy especiales que tenían que desembalarse, volverse a embalar, y entonces se hacían por piezas. Y luego también hemos ido recogiendo, comprando, adquiriendo, por los muebles también que se han jubilado de algunas casas. Lo que ya no quiere la gente aquí, normalmente le damos otra vida. O sea, vosotros vais localizando sofás raros, déjame decirlo así, o singulares, ¿vale? Para que luego pueda haber directores de cine o directores de serie que vayan buscando un sofá concreto y acuden a vosotros y dicen, quiero que me alquiléis este de aquí. Eso es, quieren reconstruir una época y necesitan un sofá que sea muy característico de esa época y nosotros los tenemos para poder darle una ambientación real. Y, por ejemplo, los sofás que tenéis, ¿en qué series o en qué películas han aparecido? Pues mira, si la empresa tiene 150 años, pues imagínate, habrá aparecido en casi todas las series o producciones que hay actualmente desde el principio. Ahora hay más empresas que se dedican hace poco hay más, pero antes éramos solo 2 o 3 empresas en España, con lo que casi todas las películas pasaban por aquí. Cuéntame, por ejemplo, pues 23 años o 22 años que estuvimos con ellos, pues fuimos ambientando todas las épocas, ¿no?, de la sociedad española, desde que empezaron hasta que acabaron. O sea, los sofás de la familia Alcántara son vuestros. Eso es. Los característicos sofás que están en la casa de los Alcántara son nuestros, sí. Y claro, eso permite, hoy que estamos contando cómo contar España y sus diferentes épocas a partir del sofá, vosotros habéis hecho literalmente ese ejercicio. Es decir, ir construyendo o adecuando sofás según cómo iba pasando el tiempo dentro de Cuéntame. Sí, totalmente. Sí, según iban cambiando, pues nosotros iban vendiendo aquí los decoradores para elegir lo que consideraban oportuno para dar ese tono diferenciador, ¿no? O sea, para que se viera la diferencia. Si estamos en los 60, los 70, los 80, lo que ellos consideraban. Y normalmente en esa serie siempre lo han localizado aquí, no todos los materiales, pero gran parte. Déjame conectar con la serie, con la tienda de sofás La Nube, que está en la calle de Alcalá, donde está Pascual Donate, porque su dueño, Rodrigo, nos decía que a él también te pasa, a ti también te pasa, Rodrigo, ¿no?, que hay productoras de televisión que te llaman buscando un sofá concreto. Sí, más no tanto para recrear otras épocas, sino todo lo contrario. Cuando queremos reflejar modernidad o una casa moderna, actual, para series, también para tertulias, debates de actualidad de la tele, pues nos piden eso, pues los sofás más modernos, de diseño más innovador, que son los que tenemos, o por lo menos algunos de nuestros fabricantes, pues son lo que más trabajan. Alejandro, cuéntame, no sé, los directores de cine, ¿qué es exactamente lo que os piden? No sé si se llegan a poner muy exquisitos. Bueno, nosotros contacto con los directores no tenemos, nosotros tenemos con los directores de arte, ¿no?, que son los que se encargan de esa tarea, ¿no? Vienen aquí, a veces sí se ponen exquisitos. Si tienes algún material, no lo quieren de ese color, lo quieren de otro color, siempre pasan estas cosas. Pero bueno, son gente con la que colaboramos y somos la misma familia, al final intentamos encontrar soluciones para lo que busquen. Oye, ¿y es rentable tener una tienda tan específica o especializada como la tuya? Pues pasábamos por muchas dificultades. La verdad que yo siempre recuerdo a la familia
alguna parte de una casa o algo empeñado para poder salir adelante. No es, pero bueno, también es verdad que llevamos muchos años con lo que al final, bueno, hemos podido vivir de ello. Simplemente vivir de ello las familias que estamos aquí. Ahora mismo somos 7, 8 empleados por los que podemos vivir de esto, pero cuesta, porque ya sabes que cuando hay crisis siempre el cine es uno de los grandes damnificados y nosotros lo sufrimos mucho como cualquier empresa que está asociada a ella. Porque es un negocio que abrió tu tatarabuelo. Sí, es un negocio que empezó, ellos tenían una fábrica de muebles y en una de las crisis de aquella época pues no vendían y vieron una solución en poder alquilar para los teatros y las óperas y al final aquello que fue provisional acabó convirtiéndose en nuestra esencia. Alejandro, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. New house, new me, new state, new look, new car, new plate, but I still feel you close. My new girl, she don't lie. Vuelvo, Rodrigo, a la tienda. ¿La gran estrella sigue siendo el sofá-cama? Pues es una de las cosas que más nos piden, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona, que cada centímetro de la casa es importante. Pues el sofá-cama pues tiene esas dos cosas. Buen sofá, buena cama, que es donde está ahora Pascual, que se está casi quedándose dormido. Ah, pero sigue ahí. Con el plástico puesto y todo, ¿sabes? El sofá-cama me la ha abierto. Vale, hace el favor, ¿eh? Aquí sigo, pero... Oye, pero ¿cómo es de cómodo? Descríbemelo, ese sofá-cama. Porque me da con el codo, que si no, no me despierto. Oye, pero se está muy cómodo y además es muy fácil este sofá-cama, porque yo recuerdo tener en mi casa un sofá-cama de estos que lo desmontabas, o sea, lo abrías, pero ya no había manera luego de meterlo en su sitio. Y este funciona bastante bien. Sí, bueno, el sistema italiano lo que hace es que no hay que quitar cojines ni nada y con una mano pues despliegas el colchón, que puede ser de 1,40, de 1,60, de lo que queramos. Hola, Blanca, desde Gijón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué dices, Blanca, que no puedes vivir sin tu sofá? Bueno, lo primero, felicitarte por escucharte todo el verano. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, pues a ver, yo después de comer, tanto mi marido como yo, que ahora ya estamos solos, es comer y sentarnos una horina fijo. Pero yo, a ver, si este sofá contara, hace 10 años a mí me detectaron una enfermedad rara y mi mundo fue el sofá durante unos meses. No salía del sofá. Ya. Comí, desayunaba al sofá, comía al sofá. O sea, hasta que ya empecé a salir, pero si este sofá contara mis vivencias, ¡buah! No te puedes imaginar lo que contaría. O sea, que tu vida fue ese sofá. Ese sofá. O sea, me ayudó, me sentaba, me evadía. Y antes de eso, Blanca, ¿tú tenías mucho reparo en comer y en cenar y en hacer tanta vida en el sofá? No. Ya. Yo prácticamente, o sea, a lo mejor eso, sentarnos después de comer o a lo mejor una orina o que sea, pero yo no eso ahora cenamos, yo ceno aquí en el salón y demás, y mi marido no, pero yo sí, a mí me gusta cenar bien tarde, que ceno muy pronto y demás, pero a mí hasta que empecé a decir, tengo que tomar las riendas de mi vida de otra manera y demás, pero el sofá fue mi mundo. Blanca, muchísimas gracias, un beso. De nada y feliz verano. Muchas gracias. Igualmente, Maribel desde Zaragoza, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Maribel, ¿con quién compartes tú el sofá? Pues con mi perra. Yo creo que somos un rango de población cada vez mayor el que vivimos con nuestros perros y nuestros perros evidentemente se adueñan de nuestros sofás. En mi caso, mi perra es una perra que es rescatada y cuando llegó a casa estaba muerta de miedo, se escondía por las esquinas, no quería ni que la tocáramos. Y el cambio de carácter y el cambio de ella de aceptar que vivía con nosotros, conmigo en este caso, fue subirse al sofá. Y entonces se produjo lo que todos los dueños de perros sabemos que es eso: adopta un perro, en este caso un galgo, y pierde un sofá. Así que yo vivo toda mi vida con ella,
comparto el sofá, cada vez es menos el espacio que me deja, porque sabes que los galgos son grandes, se van haciendo un ovillito, pero poco a poco van ganando espacio en el sofá y al final el sofá es de ella y es la reina de la casa y del sofá, por supuesto. Maribel, muchísimas gracias. A ti, venga, hasta luego. Un beso. Sí que hay, Rodrigo, hay una tela específica y yo creo que hay clientes que te preguntarán por los perros, pero especialmente por los gatos, ¿verdad? Exactamente, lo que nos cuenta Maribel es una historia muy recurrente en nuestra tienda y es la gente que vive con mascotas, con perros, con gatos. Por eso también los fabricantes de tapicería se pusieron al día e inventaron la tela pet friendly o apta para mascotas. Pues en telas completamente antimanchas que se limpian con agua y que además protegen contra arañazos y evitan que se deshilachen o que se rasguen. Hemos hablado de... Eso se lleva muchísimo. Vamos. De las telas, estamos hablando ahora con Rodrigo, hemos hablado también de las horas que pasamos viendo la televisión, de las costumbres de cenar o comer en el sofá. Pero ¿y qué pasa con la espalda? ¿Qué pasa con los dolores de espalda? ¿Qué pasa con si estamos mucho rato viendo la tele o pasando muchas horas en el sofá? De eso hablamos a la vuelta. En la cadena SER. Ross, no creo que podamos subirlo por aquí. ¡Claro que sí! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¡Sí! ¡Vamos bien! ¡Giradlo! 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 ¡Cállate, cállate, cállate! Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Creo que es uno de los mejores gags en la historia de Friends y mira que hay sketches. Esta mañana, un país es de un lugar, ese lugar es el sofá, que nos ha permitido, Kiko, ponerle datos al hecho de cuántas horas vemos la televisión y qué tipo de televisión vemos. Nos ha permitido saber de nuestras costumbres, los que comemos, cenamos en el sofá. ¿Qué hay del sedentarismo? Pues he ido a buscar estadísticas de cuánto tiempo nos pasamos sentados. En el español medio, no recostado, no tumbado, sino, digamos, sentado, en posición sentada, ¿no? Y hay un estudio muy profundo que se hizo en España hace unos años, en los que le preguntaban a la gente para que no hiciese trampas, porque si te preguntan así en abstracto la gente hace trampas. ¿Cuántas horas estuviste sentada la semana pasada? Y tenemos el dato de el español medio se pasa sentado 5 horas al día. Que a mí me ha parecido... primero no tanto, pero claro, si luego sumas, hay que sumar las horas de sofá, esto solo es sentado en silla, digamos. Claro, pero te iba a decir, son todas las horas que pasamos sentados. Eso es. En silla... No, en el sofá la gente se reclina y se recuesta. Claro. Vale. Hay que echarle una hora de serie, la ves sentado. Sí, ¿no? Sí. Bueno, depende de la gente con la que compartas el sofá. Es el tamaño, estos si que están de 3 metros. Claro, si el sofá está muy lleno, pues no tienes más remedio que estar sentado. Entonces, y los que más horas están sentados son los jóvenes, que entiendo que es porque van a clase y tal, y la gente con estudios, claro, porque al final muchas de estas horas son en el trabajo. Claro. Si tienes un trabajo más de los de estar en silla, pues esto es un problema. Pero imagínate que tienes que hacer un programa de 6 horas y 20 minutos. Claro, ya. ¿Cuántas horas? Hombre, podríamos darnos un paseo, también. Parte del programa lo podríamos hacer andando. Cada hora hay que levantarse unos minutos. Sí. Porque esa es el otro problema, ¿no? El espejo de esto es que el estudio también decía cuántas horas de ejercicio moderado vigoroso hacemos al día. Y el contraste... Depende, ¿no? Depende. 24 minutos de media. Entonces estás 5 horas sentado y 24 minutos de ejercicio. No está muy compensada. O sea, una cosa se cuentan horas y otros minutos, que ya es una mala señal. Pero eso es una media muy media, porque habrá persona que esté muy poquito rato sentada. Sí, pero esa no te sirve a ti. No, a mí no me sirve. A mí no me consuela, no. Vamos a saludar a Biel Oltra, que es fisioterapeuta de MyFisio en Barcelona. Hola, Biel, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Oye, ¿qué sofá se recomienda para quienes sufren de espalda? ¿Qué sofá se recomienda? Sí. ¿Qué no se recomienda? Son estos sofás un poco antiguos, ¿no? Estos sofás que te dan la pelvis como muy doblada, muy metido, muy incrustado en el sofá. Ese perfil de sofá son los más contraindicados. No hay un sofá bueno, un sofá malo, es cómo usamos ese sofá. O sea, que no depende tanto del sofá, sino de nuestra higiene postural, digamos. Correcto. El sofá es un elemento importante en el descanso y necesario. El problema es, pues como todo en la vida, el sobreuso de eso, ¿no? O las posturas que tenemos en el mismo.
como todo en la vida, se trata de llevar un poco un equilibrio entre esas horas de descanso y esas posiciones que mantenemos en el cuerpo. Tenemos que entender que... Perdón. No, te iba a preguntar si en general sabemos sentarnos en una silla, en un sofá. ¿Qué cosas hacemos mal? Yo creo que lo que peor hacemos es el tiempo prolongado que le dedicamos a esta posición, ¿no? Personas que trabajan 5, 6, 8 horas en una oficina y luego, lógicamente, llegan a su casa cansados y se sientan, ¿no? Sería más que nada el tiempo prolongado, no tanto la mala postura, que también, pero yo lo que veo en consulta aquí en la clínica, que lo que vemos es ese sedentarismo prolongado en el tiempo. Al final hay que entender, ¿no?, que el cuerpo, si estás, vamos a poner genéricos, unas 6 o 8 horas en el trabajo, 2 o 3 descansando y 2 o 3 entre desayunar y comer, pues hay ciertas estructuras que pasan mucho tiempo comprimidas, otras sobreestiradas, otras no activas. Eso prolongado del tiempo es lo que hace a largo y a medio plazo que aparezcan lesiones o dolores o diferentes disfunciones en el cuerpo. ¿Cada cuánto habría que levantarse del sofá? Como todo. Si has tenido un día muy activo, pues perfectamente te puedes ver una película y que no suceda. Si la costumbre es pasar muchas horas en el sofá, pues yo creo que entre 40 minutos y una hora estaría bien pues hacer ciertos movimientos, tanto circulatorios y respiratorios, que le doy mucha importancia a eso, sino también movimientos de movilidad y pequeños estiramientos. Y ya la clave sería cada X tiempo meterle algo de ejercicios de fuerza, porque hay ciertos músculos que se debilitan, entonces pues no solo hay que estirar y mover ciertas partes, sino que también habría que activar otras. He de decirte, Biel, que mientras te escuchábamos, Kiko y yo, que estamos aquí en el estudio, hemos hecho el ejercicio de poner bien la espalda, poner los hombros ahí alineados. Sí, lo que pasa es que luego, ahora te despediré y volverán todas las cosas a su sitio, pero por lo menos despiertas esa cosa de que sabe. Es como si nuestro subconsciente supiera lo que hay que hacer, pero luego hay que pensarlo mucho para hacerlo. Totalmente. Pensarlo y tomar conciencia. Al final es una cosa de escuchar tu cuerpo. Yo creo que vivimos tan acelerados y con tantas cosas en la cabeza que a veces nos olvidamos de lo más simple, que es escucharse cómo estamos y cómo nos sentimos, ¿no? Y muchas veces solo prestando un poco de atención al cuerpo ya te das cuenta que el cuerpo te va a pedir eso que acabáis de hacer ahora mientras yo hablaba, que es poner un poquito más rectos, posicionar bien los hombros, porque es eso, es escuchar. Biel Altra, fisioterapeuta de MyFisio en Barcelona. Gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Hasta que luego. Muy bien. Pascual, tú que estás rodeado de sofás, ¿has tomado nota? Sí, es más, me he venido a un sofá, me llama mucho la atención porque es un sofá que se enchufa llámame hombre de poco mundo, pero he visto un sofá que se enchufa a la corriente y tiene unos botones, y entonces me dice Rodrigo que es un sofá relax, que lo suele comprar mucho pues la gente ya que está jubilada, que va muy bien, y es verdad que sujeta muy bien los riñones a mí, por ejemplo, y estoy aquí reclinado a la mar de bien con los pies hacia arriba, con 2 botoncitos que se sube automáticamente, o sea que ni siquiera hay que hacer esfuerzo para levantar los pies. Rodrigo, ¿eso qué tal funciona, esos sofás que te dan masaje? Bueno, decía Pascual, jubilados y gente que quiere estar cómoda en general. Como yo, vamos. Nos queda un poquito, creo, pero bueno, el sofá relax es una cosa que se demanda muchísimo porque eleva las piernas y, primero que uno está comodísimo porque es una postura muy ergonómica, aquí hablando de fisioterapia, y segundo, que para esa gente que padece pues piernas cansadas o que tiene hinchazón y tal, pues favorece mucho el retorno venoso, que es lo que nos hace que se hinchen un poco las piernas al final del día. Quien no pone las piernas encima de la mesa, ¿no?, de vez en cuando, pues eso lo haría el sofá propiamente. ¿De qué precios estamos hablando? Un sofá relax cuesta unos 1.500 euros o 1.600 según la tapicería. Y en fin, lleva pues 2 motores, uno por asiento y en fin, la verdad es que tiene mucha demanda porque es una cosa comodísima. Bueno, vamos a saludar a Marimar, que llama desde Majadahonda en Madrid. Hola Marimar, buenos días. Buenos días, José Luis. Cuénteme su experiencia con un sofá. Primero, muchas gracias por informarnos y amenizarnos las mañanas. Gracias a usted por escucharnos. A ver, mire, yo tengo solo un hijo y estuvo viviendo en Alemania 8 años. Antes de venir se compró un sofá estupendísimo. Mediría más de 2,5 metros de largo, de tal manera que cuando se vinieron a España le condicionaba la casa que iban a comprar el sofá. Estuvimos viendo, no sé, la cantidad de pisos que pudimos ver, y mi hijo lo primero que hacía era, cuando entraba, pasar al salón y contar los pasos para ver si le cabía su sofá. No miraba ya el resto de la casa.
de tal manera que ya pasados 15, 20 pisos, encontró uno cuyo salón se acomodaba a su sofá. Perfecto. Mi nuera venía embarazada de 7 meses, o sea que a los 3 meses más o menos tuvieron un niño. Y ahí se dieron cuenta, cuando llegaban las visitas, de lo incomodísimo que era ese sofá, porque ellos lo utilizaban para echar la siesta. Cada uno hacia un lado, era una cheslón, cada uno hacia un lado, estaban muy cómodos, pero las visitas, y nosotros también, era incomodísimo. Pues, ¿qué pasó? Que en poco tiempo lo vendieron. Y digo, vaya hombre, las vueltas que hemos dado por un piso que le cupiera su sofá, y al final no es práctico. Eso fue todo. Mirar el piso por el sofá, y hacerlo, Sí, casi al revés, Marimar, porque... Sí, pero es que la verdad es que fue un capricho que él tuvo. Era su último capricho de su dinero, claro, Sí. y no quería dejarlo allí. Ya. Era un sofá muy caro, cierto, pero vamos, de ahí a tener que el piso ser... Un poco exagerado, acorde al sofá, sí. Bueno, pues sí, en fin, así cosas fue. que pasan. Menos mal que lo encontró, no sé qué hubiera pasado. Exacto, Marimar, gracias. Gracias a ti. Hasta Nada. luego. Llama Pepa desde Huelva. Hola, Pepa, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. ¿Qué pasa? Buenos días. Cuénteme. Mira que oyendo hace un rato de pronto me ha venido un flash de cuando yo era pequeña. Yo soy de Lepe, vivía en Lepe, entonces recuerdo que mi madre tenía un sofá de Sky de estos que se te pegaban las cachas, verde, o sea, tampoco era bajito, se te llegaba por el cuello. Entonces yo recuerdo que de pequeña, los días de verano de estos que me obligaban a quedarme tranquila después de comer, yo con todos los cojines en el sofá siempre me hacía un confesionario. Le ponía los cojines en el techo, los lados, me metía allí, que hacía un calor, pero ahora estaba hasta recordando cómo se me pegaban las piernecillas al Sky, ¿no? Y allí dentro yo me creé unos mundos alucinantes. O sea, incluso invitaba ya a mis hermanos a que se confesaran, ya empecé a meter allí objetos, cosas. Entonces, bueno, yo ahora de mayor tengo una compañía de artes escénicas para la infancia, me gusta mucho trabajar los objetos, entonces ahora de pronto se me ha venido, lo he conectado, digo, joder, sí, perdón. Si es que aquel sofá para mí, aquel confesionario de Sky, para mí fue un universo maravilloso. Claro, yo creo que... No sé, y me ha encantado. Pero eso tiene que ver, Pepa, con el vínculo emocional que le damos a determinados objetos, ¿no? Es aquello de no quisiera tirar algo, o Marimar que nos contaba que, claro, su hijo no quería perder ese sofá porque vinculamos parte de nuestra historia a objetos concretos, y en este caso un sofá. Exactamente, es como la memoria emocional, Sí. y entonces ya me gustaría decirle a los padres y a las madres que por favor, que dejen que los niños... que les dé una sábana vieja, que se puedan montar en el sofá, cabaña, objetos, lo que quieran, pero que con la tele apagada, claro está. Porque es un lugar mágico para que los niños puedan fomentar su creatividad. Entonces, Pepa, lo quería decir. muchísimas gracias por llamar esta mañana para decirlo. A vosotros, Gracias. chao. Un abrazo. Oye, Kiko, ¿qué más te has encontrado bajo el sofá, precisamente? Pues encontré el dato de cuántas cosas perdemos, ¿no? Y es ¿Pero quién mide las cosas que se Se pierden? hace una encuesta. La puedes hacer bien o mal. Esto ya salió un poco... Ya. O sea, puedes hacerla. Hay como varias formas. La forma fácil es preguntarle, oye, ¿tú más o menos cuántas cosas pierdes a la semana? Pues yo qué sé. Y tal. Y luego, si eres como un estudio más riguroso, te preguntan, ¿has perdido algo esta semana? Y entonces ahí eso es más fácil decir sí o sí, no. Claro. Si echas un rato pensándolo y tal, entonces suele ser mejor, ¿no? Entonces, este es el tipo... No, yo busco datos más o menos de fuentes buenas. Vale. No Perdemos tenía una ninguna cosa, duda tampoco. ya lo sé, pero vamos a Pero bueno, dejar- está vamos bien a- aclararlo, está bien aclararlo. que Entonces todo el hay mundo una sepa. estadística que ha puesto número a la cantidad de veces que perdemos cosas. Los españoles. Y la mitad de las personas perdemos algo cada semana. Y en la lista de lo que más Algo es perdemos... una cosa. Una cosa. Puede ser un boli, unas gafas, unas llaves... Hombre, un boli. Pero un boli son varias veces al día. Yo creo que lo que recordamos más bien es lo que buscas, ¿no? Eso como Sí. que lo quieres Sí. y no aparece. Y entonces dices... Eso es lo que te deja A huella, ver, ¿no? esto me interesa. ¿Cada cuánto perdemos qué? A ver. Todos los bolis, gafas, llaves, calcetines y el mando dentro del sofá, ¿no? O sea, esta cosa de perder el mando de la tele. Es verdad que hay sofás que tienen la especial habilidad, porque eso yo creo que es un mérito del sofá, de engullir el mando. Totalmente. Y además, que vas y lo buscas una vez y tienes que volver otra vez Exacto. y a la segunda vez sí que estaba en el sofá, ¿no? O si tienes mala suerte, tú dices, no está el sofá. Sí. Y entonces tu mujer o un familiar va allí y dice, pero si está aquí metido, ¿no las habías mirado ya en el sofá? Y entonces quedas en ridículo porque tú ya habías mirado en el sofá, ¿no? Entonces, también han estimado cuánto tiempo perdemos y perdemos en torno a 1 hora al año. ¿Buscando cosas? Buscando cosas. Buscando. Y lo son de media, porque yo conozco gente Pero que perdona. pierde mucho más de 1 hora. ¿Que a lo largo de un año perdemos solo 1 hora buscando cosas? 1 hora es bastante. Impugno ese dato.
¿Tú crees que Yo más estoy tiempo? muy por encima de la media. Vamos, yo dedico gran parte de mi vida a buscar cosas. A buscar. Sí. Yo creo que es que te irritas mucho, pero duras 60 segundos. No. Estás 10 minutos buscando. No, ya te digo yo que Ponte no. el timer. No, ya te digo yo que no, que es que aquí subo mucho la media. Subes. Y luego me hizo gracia porque, me hizo gracia del estudio, decían, el 80% de la gente se dice que es ordenado, que seguro que es mentira. ¿Y quién es la gente más ordenada? La gente más ordenada son personas, ojo, que lo decían además sin humor, que no tienen hijos y que tienen casas de más de 120 metros cuadrados. Esa gente es la más ordenada. Claro, Digo, sí. pues me lo puedo creer. Nos ha fastidiado. Me lo puedo creer. Mañana le pregunto a Paloma Pau, que es nuestra especialista en orden en la casa, pensado en porque ella. tengo muchísimo que aprender ahí. Bueno, Rodrigo, ¿cómo dejamos la tienda? ¿Cómo está la cosa de clientes? Aunque lleváis poquito rato abierto, ¿no? Sí, pero empieza a llenarse. Esta es la hora buena, ya empieza a llenarse. Hay gente que viene a probar sillones, sofás. Y bueno, lo que decía un oyente que es súper importante, y es que todos recordamos el sofá de nuestra infancia. Sí. Tal es la importancia que tiene el sofá en el hogar. O sea que aquí en La Nube Sofás tenéis vuestra casa para venir a probar sofás cuando queráis. Pues gracias por habernos abierto la puerta y sobre todo vigila que Pascual no se duerma, porque es capaz de echar ahí la siesta del borrego. Pues casi de nuevo. Yo voy a ir aquí de sofá en sofá y voy a probarlos todos, ¿sabes? No me voy aquí sin... Hay más de 60 modelos, o sea que no me esperéis a comer, sastre. Vale. Pascual, hasta luego. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Adiós, muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta la próxima. Hoy, Kiko, un país desde el sofá. Uh-huh. A lo mejor conviene que la semana que viene hagamos la antítesis, ¿no? Exacto. Vamos a hacer la antítesis. ¿Y cuál es la antítesis del sofá? Pues el gimnasio. El gimnasio. Y el mito y la de mitos que hay en torno a los gimnasios. La semana que viene, a esta hora, el martes, España desde el gimnasio. Hasta luego, Kiko. Muchas gracias, buen día. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.